Hola internacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos ante uno de los temas más trascendentales en la época de los 2020, ya que como probablemente vieron en las noticias, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Arrasó tanto con el voto popular como con el voto del colegio electoral. Este hecho, más allá de un simple cambio de líder, va a redefinir el orden mundial tal y como lo conocemos. Es decir, el impacto de esta victoria va mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. Así que, en este video quiero analizar por qué el regreso de Trump a la Casa Blanca cambiará muchas dinámicas globales y qué podemos esperar a futuro. Lo voy a dividir en dos bloques. Primero, la política interna de Estados Unidos y después la política exterior. Así que prepárense porque hay mucho de qué hablar. Un disclaimer antes de iniciar. Al abarcar tantos temas en un video, probablemente no voy a profundizar en cada uno de ellos, pero si hay alguno en particular que les llame la atención, díganme en los comentarios y puedo hacer otro video o lo puedo abordar en alguna de mis otras redes sociales. Ahora sí, comencemos. Como primer tema de la política interna, tenemos la campaña de Kamala Harris y el fracaso de los demócratas. Antes que nada debemos entender qué pasó dentro de Estados Unidos para que Kamala Harris, la actual vicepresidenta, no lograra obtener la victoria. La administración de Joe Biden empezó con grandes expectativas, pero la falta de un liderazgo enérgico y un pésimo desempeño en el primer debate presidencial hicieron que la percepción pública en torno al Partido Demócrata se hiciera negativa. Además, su campaña no logró conectar con sectores importantes que iban a definir el resultado de las elecciones, como la clase media, señalado por el propio Bernie Sanders. La clase media se siente abandonada por los demócratas y buscaban propuestas que fueran a mejorar los temas que más les conciernen, como la economía, a diferencia de Trump, quien les vendió soluciones inmediatas a estos temas. Ojo, no es que sus propuestas de verdad sean buenas o vayan a mejorar el contexto social de la población, pero al ser un líder populista supo persuadir a muchos votantes, agregando el hecho de que estuvo prácticamente haciendo campaña durante los últimos 4 años. Kamala solo tuvo unos meses, lo cual le dio una desventaja enorme en la contienda electoral. Si Kamala decide volver a postularse en 2028, ya tendría una ventaja, pero también es necesario que pueda reinventar su estrategia. Punto número 2. ¿La economía realmente fue buena con Trump? Muchos argumentan que Trump dejó una economía sólida, pero esto es muy simplista. La realidad es que la economía de Trump realmente estaba bajo los efectos de la economía que dejó la administración de Barack Obama, mientras que la administración de Biden fue la que tuvo que lidiar con las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y la subsecuente crisis económica que dejó Trump. La crisis sanitaria ocurrida en el último año de su gestión interrumpió un periodo de relativa estabilidad en Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos antes de la pandemia tenía una inflación anual en menos del 2% y la menor tasa de desempleo en medio siglo. Durante la pandemia, la tasa de desempleo se disparó hasta casi tocar un 15%. Su peor comportamiento desde la Gran Recesión de los años 30 y las peticiones semanales de subsidios por desempleo saltaron de 2.000 a un número nunca antes visto, 6.8 millones. En el verano de 2022 tocó su máximo de inflación con 9.1%, pero se estabilizó en un 3.3%. El Banco Central siguió apostando por llegar al 2%. Entonces no podemos decir como tal que la economía estuvo mal con Biden. Debemos comprender todo lo que implicó la pandemia y el manejo de la administración de Trump. Por otro lado, es interesante que 23 ganadores del Premio Nobel de Economía respaldaron el plan de Kamala y criticaron duramente las políticas propuestas por Trump, especialmente sus tarifas arancelarias y los recortes fiscales regresivos a corporaciones y personas que llevaran a precios más altos, déficits más grandes y mayor desigualdad. La economía de Trump propone medidas que pueden resultar perjudiciales a largo plazo, mientras que los puntos de la política económica de Kamala que los ganadores del Nobel habían destacado eran el mejoramiento de la competitividad, así como la promoción del emprendimiento, y consideraron que sus propuestas mejorarían áreas como la salud, inversiones, sostenibilidad, resiliencia, oportunidades de empleo y equidad del país. En conclusión, es una falacia cuando afirman que la economía estuvo mejor con Trump
y que esto será mejor en su nueva administración, pero ya veremos cómo se desarrollará los siguientes 4 años. Punto número 3. Derechos humanos. Trump ha sido un presidente con un discurso misógino, racista, xenófobo y homofóbico. Durante su primer mandato, su discurso de odio permitió a otros a también expresar en voz alta su racismo, misoginia y homofobia interna. Además, vimos un fuerte retroceso en temas como los derechos reproductivos. En 2022, la Corte Suprema revocó la sentencia Roe v. Wade, reivindicando un proyecto republicano de poner a jueces conservadores para rechazarla. De los jueces que votaron a favor de esto, 3 fueron designados por Trump. Biden rechazó con dureza la decisión de la Corte. La revocación de esta sentencia permite que ahora cada estado pueda decidir si prohíbe o no el aborto. Ya no es un derecho para todas las mujeres en el país. Este tema está sumamente ligado con el llamado Proyecto 2025, del cual hablé específicamente en un TikTok, así que les recomiendo que vayan a verlo. Pero este proyecto fue creado por un think tank conservador, la Fundación Heritage. Entre varios temas, busca retirar del mercado la pastilla abortiva, retirar conceptos como diversidad o identidad de género de la legislación del país, desmantelar el Departamento de Educación, concentrar el poder de toma de decisiones en el poder ejecutivo, entre muchos otros. Trump ha negado tener vínculos con este proyecto, pero varios funcionarios que trabajaron en él han expresado su apoyo y han contribuido en su elaboración. El proyecto 2025 es muy preocupante por el retroceso en derechos humanos que puede generar. Este asunto no debe tomarse a la ligera. Cuando el Estado te quita un derecho, no se detiene ahí. Continuará quitándote más derechos y libertades. Lamentablemente, la respuesta de Kamala y los demócratas fue insuficiente para contrarrestar el poder de los movimientos de ultraderecha que están tomando fuerza en Estados Unidos. Aunque sí quisiera recalcar algo en este punto. Muchos argumentaron que Kamala era demasiado woke, lo cual para mí refleja una profunda ignorancia de cómo funciona el sistema político estadounidense. En Estados Unidos no existe la izquierda y la derecha como la conocemos en Latinoamérica. Por ejemplo, los republicanos son de derecha y los demócratas son de centro o de centro-derecha, dependiendo del tema que se esté tratando. Kamala como tal no iba a ser un referente del feminismo o de los derechos humanos, aunque sí tenía una postura más liberal en ciertos temas. Pero al final de haber llegado a la presidencia, seguiría siendo una líder pragmática basada en el realismo político. Punto número 4. El papel de Elon Musk. No podemos hablar de esta victoria sin mencionar a este empresario. Desde que compró Twitter, ahora conocido como X, Musk ha jugado un papel clave en la manipulación de la información y la promoción de la agenda de Trump. Algunas de sus acciones fueron que comenzó a permitir el regreso de cuentas que habían sido eliminadas, como la de Trump, que por cierto, cuando Trump regresó a la plataforma, Musk retiró la prohibición de anuncios políticos. Cambió el algoritmo de X para que los posts de Musk lleguen a todos los usuarios de la red social, difundió propuestas falsas de Kamala Harris para desinformar a los votantes, creó el llamado America PAC para movilizar a millones de republicanos a votar en estados columpio, donó millones de dólares a la campaña de Trump y hasta ofreció dinero a quienes votaran por él, entre muchas más. Hay un video al respecto que explica en orden cronológico el rol de Elon Musk en las elecciones. Se los voy a compartir en la descripción porque en muchos análisis se está pasando por alto la importancia que tuvo y que tiene en la política estadounidense. Tan solo Trump ya lo nombró al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pasemos a la sección de política exterior. Punto número 1. El futuro de Ucrania y la relación de Donald Trump con Putin. Este es un tema clave en la política exterior de Trump. Aunque ya dijo que apoyará a Ucrania, su cercanía con Putin genera incertidumbre sobre el futuro de este conflicto. ¿Cómo manejará Trump la situación en Ucrania sin parecer que está cediendo ante Rusia? Hay indicios de que Trump podría modificar el enfoque de Estados Unidos en la guerra, dándole a Putin más margen de maniobra, mientras reduce el apoyo a Ucrania. Por otro lado, Marco Rubio será el secretario de Estado de Trump, quien ha moderado su denuncia de la invasión rusa de Ucrania, e incluso ha insinuado que Zelensky deberá resignarse a perder una parte de su territorio
a no ser miembro de la OTAN y a tener que pactar con Putin. Este conflicto está entre dos posibles escenarios. Uno, donde Trump no permita un triunfo de Putin porque pues esto afectaría al liderazgo de Estados Unidos en la esfera internacional, o el otro, donde recortará presupuesto a Ucrania y seguirá con tensiones con sus aliados de la OTAN, como en su primera administración. Durante su campaña ha mencionado que Estados Unidos debería dejar de involucrarse en el conflicto y que si él hubiera estado en el poder cuando Rusia invadió Ucrania, no habría iniciado una guerra. Muchos confunden el hecho de que Trump no quiera adentrarse en estos conflictos como un acto de diplomacia, pero esto es un error. La diplomacia no se basa en la ausencia de guerras o conflictos, es el arte de la negociación para terminar con ellos a través de la vía pacífica. Y lamento desilusionarlos a los que defienden a Trump con este argumento, pero queda claro que es el presidente menos diplomático de los últimos años que ha tenido Estados Unidos. Punto número 2. La situación en Gaza. El enfoque de Trump en cuanto a la crisis humanitaria en Gaza en realidad podría empeorar la situación actual, ya que su postura es mucho más permisiva con Israel en su enfrentamiento con Hamás. Ha respaldado que Estados Unidos debe dejar a Israel terminar por su cuenta con Hamás en Gaza, lo cual podría llevar a una intensificación de la violencia y una mayor crisis humanitaria, especialmente si Trump decide no intervenir para pedir un alto al fuego. Se criticó mucho el manejo de este conflicto durante la administración de Biden, pero al menos pidió a Israel en algunas ocasiones un alto al fuego. Con Trump es muy poco probable que esto vaya a suceder. Para los que creen que Trump es una esperanza para el futuro de la población civil palestina, la realidad es que a él no le importa. Incluso en su primer mandato no hizo nada al respecto por mediar la situación entre Israel y Palestina. Y sí se debe mencionar que invariablemente de quien esté en la Casa Blanca, Estados Unidos siempre va a ser aliado incondicional de Israel. Pero las decisiones que se toman en este tipo de conflictos definen en gran medida la magnitud de las consecuencias humanitarias. Punto número 3. El impacto del comercio internacional. Trump ha prometido una postura más agresiva frente a China. Esto no solo va a generar una serie de tensiones económicas globales con China, sino con Europa también. El comercio global está estrechamente ligado entre varios países y, por ejemplo, China, que podría verse forzada a tomar decisiones difíciles frente a una política comercial de aranceles más altos, podría afectar no solo a Europa, pero al propio Estados Unidos. La Unión Europea ya está analizando cómo fortalecerse frente a la amenaza del comercio y de seguridad con el regreso de Trump, incluso buscando alternativas que no involucren a Estados Unidos, como se discutió en la cumbre de Budapest. Con la agitación política en Alemania y Francia, las dos mayores economías de Europa, la elección de Trump no pudo haber llegado en un peor momento. El mismo día que se anunció la victoria de Trump, el canciller alemán Olaf Scholz disolvió su gobierno de coalición por diferencias sobre las prioridades de gasto y el déficit. Para Alemania, que se encuentra en un segundo año de recesión, los retos económicos que plantea otro gobierno de Trump son señales de alerta. No podemos perder de vista cómo se va a desenvolver la nueva etapa en el comercio internacional. Punto número 4. Relación bilateral con México. Trump regresará a la presidencia con una agenda dura hacia México, especialmente en temas de seguridad y migración. Las políticas de deportación masiva, las propuestas de intervención militar en México y la presión sobre el gobierno mexicano para que acepte acuerdos más estrictos en materia de comercio y migración serán temas centrales en la agenda de su administración. Las políticas de Trump hacia México y los migrantes, ya conocidas durante su primer mandato, prometen un regreso aún más agresivo en términos de control migratorio y combate al crimen organizado. Thomas Homan estará al frente de las políticas migratorias y de seguridad fronteriza en el gobierno del presidente electo. Homan es conocido por su postura de tolerancia cero con la migración irregular y su rol en las polémicas políticas migratorias del primer mandato de Trump. En su tiempo al frente de ICE, impulsó medidas de deportación y apoyó la separación de familias migrantes para disuadir los cruces fronterizos irregulares. Como se mencionó, uno de los temas centrales en esta materia es la propuesta de deportaciones masivas. Un discurso que, aunque pueda parecer parte de una estrategia electoral, podría tener consecuencias humanitarias y económicas
muy graves para Estados Unidos, las personas migrantes y para países como México, que no están preparados para recibir a tantos migrantes. Además, uno de los programas que Trump insiste en mantener es el de permanecer en México, el cual obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país mientras se gestionan sus casos en Estados Unidos. Esto no solo genera condiciones precarias para los migrantes que se quedan aquí en México, sino que también coloca una presión adicional sobre las autoridades mexicanas que de por sí ya enfrentan muchas dificultades para gestionar el flujo migratorio. En cuanto a las relaciones diplomáticas, durante su primer mandato Trump mantuvo una relación cercana con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, es probable que la situación cambie con la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Trump ya ha dejado claro que su política hacia México será mucho más agresiva y se espera que busque renegociar el TEMEC, pero en un escenario hipotético, si Estados Unidos decidiera salirse del tratado, impactaría profundamente la economía entera de México. Así que este tema es uno que debemos prestar mucha atención. En cuanto a combatir al crimen organizado, Trump ha sugerido enviar tropas a zonas controladas por el narcotráfico en México, una propuesta que fue ampliamente criticada, pero sigue siendo un tema recurrente en su discurso. Sheinbaum, al igual que AMLO, tendrá que enfrentarse a estas presiones, aunque siendo realista, México actualmente no tiene la fuerza para enfrentarse a Trump. Y si Sheinbaum sigue la línea de AMLO, va a terminar cediendo a lo que Trump imponga en el país. En resumen, es importante recordar que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México están marcadas casi siempre por estos tres temas: narcotráfico, migración y comercio, invariablemente de quien esté en el poder. No debemos perderlos de vista estos siguientes años. Finalmente, sí quiero hablar sobre la amenaza al orden democrático en el mundo. El regreso de Trump a la presidencia podría ser el detonante de un retroceso global en la democracia. En muchas regiones, los populistas y los gobiernos autoritarios están ganando terreno, y la política de Trump podría inspirar a estos movimientos a seguir su ejemplo. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha adoptado este rol de líder de Occidente, promoviendo la democracia, los derechos humanos y el libre mercado. Con la Guerra Fría y la globalización, cada vez más países comenzaron a alinear su sistema político con el de Estados Unidos, para pertenecer a este bloque de los buenos, si es que lo queremos llamar así. Esto como un contrapeso a potencias como Rusia y China, que a pesar de adoptar economías capitalistas, tienen sistemas políticos autoritarios. Actualmente nos encontramos en una era de post-globalización y estamos observando cómo la dinámica mundial en el comercio está cambiando, y aunque no lo crean, esto tiene un efecto directo en la apertura democrática de otros países. La democracia está en peligro, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Lo que está sucediendo en Estados Unidos se está repitiendo y continuará repitiéndose en países con democracias más frágiles. Pero no todo es malo. El papel de la clase media y el feminismo serán clave. Aunque el panorama es sombrío, si hay algo que casi puedo afirmarles es que la resistencia ante este retroceso democrático y de respeto a estándares internacionales de derechos humanos vendrá de la clase media y de los movimientos feministas. Tan solo las mujeres, particularmente las mujeres jóvenes, en la actualidad ya no nos quedaremos de brazos cruzados si comienzan a quitarnos nuestros derechos. Lo que hemos aprendido de la historia es que de los momentos de mayor represión también han sido los de mayor lucha social. Se vienen tiempos difíciles. Muchos quieren suavizar las proyecciones con esperanzas de que no todo será tan malo como pinta hasta ahora. Y sí, espero en 4 años haberme equivocado en muchas cuestiones mencionadas en este video. Pero mi trabajo como internacionalista es explicar con hechos, no con lo que a mí me gustaría que pasara. Lo que yo puedo observar es que es muy probable que nos encaminamos a un contexto global sumamente complicado y de una profunda transformación. Debemos estar conscientes de ello. El mundo como lo hemos conocido probablemente ya no volverá a ser igual. La lucha por los derechos humanos es una lucha interminable, y aunque el futuro parece difícil, la sociedad civil seguirá siendo un actor clave para oponerse al auge de gobiernos autoritarios que pueden permear en estos siguientes años. En conclusión, la victoria de Trump representa un cambio radical no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. La democracia, los derechos humanos y el futuro del orden global están en juego.
El mundo nos necesita más que nunca internacionalistas. Así que cuéntenme, ¿qué piensan ustedes sobre el futuro de Estados Unidos y el impacto que tendrá en el resto del mundo? ¿Cómo creen que los demócratas deberían responder a este nuevo panorama? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube para que podamos seguir analizando los sucesos más relevantes en el mundo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.